sobre todo habla de Ocho. El escritor Francesco Piccolo es un personaje muy importante, no solamente porque es escritor y tiene cierta notoriedad como escritor, sino también porque es guionista. ¿Mm? Y acá vemos, es decir, yo estoy ya desde la semana pasada, estoy tratando de decir quién es el responsable de una película, pues el director, pero ¿y quién la escribe? ¿Qué pasa? ¿Y el actor qué papel tiene? En fin, como esa red de relaciones que hacen que una película sea la que es. Pero bueno, Francesco Piccolo es guionista, un guionista, ¿sí? Que tiene una buena trayectoria, ha trabajado mucho con un director, casi, creo que ha hecho guión de casi todas sus películas, que es Paolo Virzì. De pronto han visto El Capital Humano. Fue guionista de Marco Bellocchio, del Traidor, de Nanni Moretti, Habemos Papa, Mia Madre, El Caimán, y está haciendo en este momento una adaptación de una novela de Elsa Morante, La Storia, para con la dirección de Francesca Archibugi, que también es una directora que tiene como cierto peso en la cinematografía italiana. Entonces, estamos hablando de un escritor amante del cine, conocedor del cine y en sus entrañas, eh, absolutamente fascinado por el mito felliniano. Él no se llama Federico, se llama Francesco. Él está convencido que sus papás, de haber visto Ocho y Medio, pero sobre todo en su adolescencia, su hermano empezó a llamarlo Fellini, ni siquiera Federico, sino Fellini, porque desde la primera vez que vio Ocho y Medio empezó a verla prácticamente todas las semanas y volver a ver y a estudiar, etc. Entonces, eso para contextualizar. Pero La Bella Confusione es un libro en el que Francesco Piccolo vuelve a leer todo lo que se ha escrito sobre Fellini Ocho y Medio y empezar a crear conexiones. Hablamos de azar, probablemente todos los que les voy a contar de acá en adelante tiene que ver con el azar, pero el azar hace figuras interesantes y le vemos razones de ser. Sobre todo nos ayuda a poner Ocho y Medio en un contexto cinematográfico y cultural, que es el del comienzo de los años 60, y veremos también de los años 50. Bueno, reconocen a la actriz que está acá eh, representada, supongo, y a las dos películas de la derecha. La de la izquierda, la carátula es una foto de estudio, pero acá a la derecha hay dos fotogramas de dos películas. Uno es Ocho y Medio, por supuesto. Ella es Claudia Cardinale, que hace un pequeño papel en Ocho y Medio. ¿Sí? El primer ejercicio es el de, pues de darle importancia a esta figura marginal de la película. Eh, la, la película en color que se ve abajo a la derecha es El Gato Pardo. ¿Qué tienen en común Ocho y Medio y El Gato Pardo? Nada. No sé si han vuelto a ver recientemente o tienen un recuerdo del Gatto Pardo, la película de Visconti. Pues, pensaríamos que nada está más lejos a Ocho y Medio, ¿cierto? Y el intento de Piccolo, de Francesco Piccolo, es empezar a ver todo lo que relaciona estas dos películas a partir de dos cosas, básicamente. Son mucho más que dos, pero inicialmente son dos. El hecho que la actriz, Claudia Cardinale, es protagonista del Gatto Pardo, hace el personaje de Angélica, esta joven siciliana que se va a casar con Tancredi, el heredero de alguna manera del príncipe de Salinas, el Gatto Pardo, en el siglo XIX, años 60, después del 60, después de la llegada de Garibaldi a Sicilia. Y en cambio, pues Claudia Cardinale en Ocho y Medio hace esa parte pequeña,
esas apariciones, es la mujer que ofrece el vaso de agua a Mastroianni, pero también es una especie de musa inspiradora a lo largo de la película para el protagonista Guido en sus crisis de creatividad, ¿cierto? Entonces, lo que pone en común es una actriz que tiene un gran papel en una y un pequeño papel en otra, y el año 1963. Que sin embargo es importante porque quiere decir que estas dos películas sobre las que se va a concentrar la expectativa del público y sobre todo de la crítica en Italia van a concursar en los mismos festivales. Es decir, los festivales y el público va a decir cuál es entre estas dos películas tan distintas, entre estos dos directores tan distintos, el mejor. ¿Mm? Eso es importante. Claro, Claudia Cardinale participa en las dos. Otra coincidencia, yo diría que vale la pena notarla, no es casual, El Gattopardo, no, empecemos con Otto e Mezzo. Otto e Mezzo se filma desde el 9 de mayo de 1962 hasta octubre y El Gattopardo desde el 14 de mayo hasta octubre. Es decir, se filman en los mismos meses. Bueno, Fellini filma en Roma, aparte algunas cosas, y El Gattopardo en Sicilia. Y casi estaba diciendo novela, no es una novela, es una crónica, es un ensayo, el texto de Francesco Piccolo, pero se parece a una novela. El libro de Piccolo empieza con esta esquizofrenia de Claudia Cardinale que tiene que pasar de la Sicilia del siglo XIX, ese vestido que la encierra y que le marca la cintura todas las veces que lo pone, el pelo negro, negro profundo que tiene en la película de Visconti y tiene que viajar de allí a Roma para filmar las escenas de 8 y medio en el que tiene que cambiarse el color del pelo, le tiene que teñir el pelo, tiene que cambiar actitudes, una mujer sonriente, feliz y que tiene que aportarle al protagonista de la película vitalidad. Y este ir y volver constantemente de este personaje parece que Visconti, ¿sí? Le decía a Claudia, bueno, vete a Roma y saluda a ese señor que está allá, que era feliz. Esto que está diciendo, bueno, otra cosa sobre nuestra Claudia Cardinale, bueno, ella ya había actuado con Mastroianni nel Bell'Antonio, lo sabemos, ya de esta película hemos hablado, pero también nombro Le Notti Bianche, que es una película de la que también se ha hablado, que también está interpretada por Marcello Mastroianni, porque Claudia Cardinale pues esta es la primera película que Claudia Cardinale ve en cine. Claudia Cardinale creció en Túnez, trabaja para una Miss Italia en Túnez, no sé por qué existe ese concurso, y supongo en el 56 o comienza el 57, no tengo idea, y alguien le dice que participe en el concurso y se lo gana. Y el premio, que es lo más interesante, es un viaje a la muestra del cine de Venecia del 57. Así que Claudia Cardinale, que viene de Túnez, sabe más francés que italiano, llega a Venecia, al Festival de Venecia, y ve su primera película en cine y su primera película proyectada, que son Las Noches Blancas. Serie pues más que de coincidencias, de datos que ponemos allí. A propósito, también Claudia Cardinale tiene una voz muy característica, empieza a hablar muy tarde y a hablar en italiano todavía más tarde, y el primer director que no la dobla, esperen que yo quiero volver acá, el primer director que no la dobla es Fellini. También en El Gattopardo está doblada y todas las películas que preceden. Le estoy dando como vueltas a estas cosas, ¿sí? Entonces, estas dos películas tan distintas, inclusive en la gráfica de sus carteles,
son dos películas que tienen que competir. Los dos directores, ya lo veremos dentro de unos instantes, Sir Fellini y Visconti, el gran director neorealista Visconti, pues que ha hecho La Tierra Tiembla, que es uno de los manifiestos del neorealismo comprometido de izquierda, pero que también había hecho Sessione, que es una especie de preludio clarísimo al neorealismo, es allí donde se inventa la palabra neorealismo. Entonces, este director frente a un director como Fellini, que tiene otra trayectoria, que pues por supuesto él también empieza con Rossellini, con Roma Ciudad Abierta, pero que desde que hace películas como muy de otro estilo. Pero sobre todo, estos dos directores se odian y no se ven y no se hablan y no se quieren relacionar el uno con el otro desde hace muchos años. Entonces, ¿qué había pasado? Eh, bueno, me gustaría decir algo más sobre estas dos, pero sí, ya llegaremos, volveremos a como a contraponer las dos películas. Eh, el, la pelea nace muchos años antes, en 1954, cuando Visconti sale con pues estrena su película Ascenso y Fellini contemporáneamente estrena La Strada. Claro, nosotros podemos hablar desde hoy. Creo que todos nosotros hemos visto La Strada, no sé cuántos de ustedes han visto Censo, una película esta también de época, sobre pues, ¿sí? El siglo XIX en Italia, las guerras de independencia, sí, los italianos contra los austriacos y un amor entre una noble veneciana con un oficial austriaco, es decir, con el enemigo. Historia de traiciones, amores, desilusiones, etc. Pero también es una película que tiene, pues, haciendo una lectura política, histórica del pasado. ¿Sí? Y bueno, La Strada y Fellini. Estas dos películas llegan, se presentan, se tienen que presentar a la 15ª muestra de cine de Venecia. Es decir, es probable que una de las dos ganará el León de Oro en Venecia y por lo tanto dirá quién es el director más importante en ese momento. Si insisto tanto en esta rivalidad es porque no es solamente contraponer dos películas, repito, vistas desde el 2024, podemos tener como unas lecturas sobre estas películas y conocer cosas de ellas, pero nos vamos a meter como en ese momento, pero no es solamente pensar en la contraposición entre dos películas o entre dos directores, sino lo que estos dos directores significaban. ¿Sí? Por un lado, tenemos a Censo, que es una película que toda la crítica comunista defiende. Y en ese momento la crítica de izquierda, que era la que había apoyado el neorealismo y en todo caso un cine de carácter realista, pues está apoyando. ¿Sí? Entonces, Censo, pues el gran crítico que es Guido Aristarco, tiene unas dudas sobre Censo porque es una película finalmente de amor y traición entre una italiana y un enemigo, pero bueno, si no la han visto, vean, es una gran película, por supuesto, pero pues hasta Guido Aristarco, ¿qué nombre le podemos decir? Como el juez máximo de los críticos italianos, de izquierda, por lo tanto de los críticos,
defiende a Visconti y defiende esta película. ¿Sí? Es decir, la película llega al Festival de Venecia con todo el apoyo oficial de la crítica cinematográfica italiana. Es una película que está describiendo algo y lo hace por razones ¿sí? Históricas, ideológicas, correctas, digamos así. Y La Strada recibe, como le ha pasado mucho a Fellini, el apoyo de la crítica católica. ¿Mm? Nosotros nos preguntaremos por qué, pero pues Fellini llega de un contexto de provincia y es el candidato perfecto. Habla de ciertos mundos marginales que pueden mover el apoyo de ese lado de la crítica, o simplemente porque la crítica católica tiene que apoyar la película opuesta a la que está apoyando la crítica de izquierda. ¿Sí? Puede asombrarnos todo esto, pero es absolutamente poderoso en el momento en que salen las Censo y las Strada. Y Fellini siempre ha sido la crítica de la izquierda al cine de Fellini. Es un cine fantástico, que no es realista. Ahora nosotros vemos La Strada, nos parece una denuncia muy fuerte de ciertas condiciones, pero pues en ese momento no era así. Bueno, nunca ninguna película italiana había ganado hasta ese momento el Festival de Venecia. Esto cargaba todavía más pues ese momento. Y vale la pena mirar qué películas se presentaban en el Festival de Venecia. Eso, pues hoy estamos en pura lectura sí, de noticias, pero es importante. Tres películas italianas, además de Censo y La Strada, Giulietta e Romeo, que es una de las tantas versiones de Giulietta e Romeo, filmada por Renato Castellani, una película, digamos, que no ha pasado a la historia. Muy bien. Pero también se presentan películas como la de pues, Kurosawa, Los Siete Samurai, La Ventana Indiscreta de Hitchcock, una película de Mizoguchi y Nido de Ratas de Elia Kazan. En fin, ¿sí? Esos festivales o años bastante intensos. ¿Sí? Muy bien. Y sucede que quien gana el Festival de Venecia, es decir, el primer premio a así, el León de Oro, el Festival de Venecia, no sé si han ido mirando mientras yo hablaba, pero lo gana una película italiana, Giulietta Romeo, la peor película de la muestra. Y evidentemente lo gana porque los jurados no se ven de acuerdo sobre Visconti y Fellini. Y allí no solamente sobre la película, sino sobre qué cine italiano, a qué tipo de cine italiano estamos mirando. El que, sí, pues el que tiene un pasado súper canónico, aunque tenga unas escenas de decadencia, digamos así, como Censo, o un director que no tiene que ver con ningún otro director que hace lo suyo y no más como Fellini. Entonces, primero se nombra el premio mayor, es decir, el León de Oro, a una película que además no tiene ni siquiera actores italianos, es una producción internacional, y después, y solamente después, se nombra el León de Plata, que va a exequo a 4 películas, que son La Strada, Los Siete Samurai, La Ventana Indiscreta y Nido de Ratas. No, La Ventana Indiscreta no, sino el intendente de Sancho y Nido de Ratas. Parece que al final de la ceremonia el clan Fellini y el clan Visconti, con Zeffirelli en primera línea, empiezan a darse puños y terminan heridos. Muy bien, eso es un poco la crónica, bueno, hasta divertida, pero evidentemente está diciendo algo más, está hablando de un punto del cine italiano en que
en el que hay unas líneas de salida, digamos, de lo que también era la herencia del neoliberalismo, que ya es otra cosa, por supuesto, pero una incapacidad de ver hacia qué lado tenía que ir. ¿Sí? Y sobre todo una incapacidad de reconocer directores anómalos, como podía ser Fellini en ese momento. Piénsense La Strada en el momento en que sale, una historia que no está exactamente en el presente, está en cualquier lado, sí, un antiheroísmo absoluto. ¿Dónde lo ponemos? ¿Mm? Y bueno, le dan un segundo premio, pero por supuesto es también como un no reconocimiento. ¿Mm? Eh, la rivalidad entre nuestros dos directores sigue, parece que no se hablaron hasta después del 63. En el 60, otra vez coinciden con dos películas importantísimas, quizás las más significativas hasta ese momento de los dos, Rocco y sus hermanos de Visconti. Para Ángel Quintana, esta es la última película neorrealista, puede ser, pero bueno, ya hemos hablado algo de ella en la semana pasada. Y por el otro lado, pues la Dolce Vita. Sí, y acá también la distancia enorme y dos directores que están tratando de no mirarse el uno al otro. ¿Mm? Pero para entender cómo llegamos al 63, a esas fechas de rodaje tan cercanas y a realmente una confrontación más directa con las dos películas de Gattopardo y Ocho y Medio, hay que hacer un paso al lado y nos vamos a devolver al 54. ¿Mm? Y en el 54, bueno, esta película, ¿sí? Parte del mito, de los mitos alrededor del cine Italia, etcétera, etcétera, pero no es una película italiana. Pero es un gran éxito en el 54, sobre todo en los premios Óscares, pero es una película del año anterior. Bueno, ¿qué tiene que ver esta película? ¿Mm? Como muchas de las producciones norteamericanas que se filman en Italia, específicamente a Roma, siempre se busca alguien que pueda ser de conexión entre una idea, un sujeto, un argumento y hasta dirección que viene de otro lado y un contexto que, ¿sí? No puede ser del todo inventado ¿sí? E imaginar, ¿sí? Aunque sea mítico. ¿Sí? Y por lo tanto, el director, supongo que es el director o quien por él, desea, además ustedes saben que pues el argumento es, pues, bueno, en fin, hay toda una historia sobre quién pensó el argumento de la película, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que William Wyler decide apoyarse en dos guionistas italianos para hacer esta película. ¿Sí? Y escoge dos guionistas que son, ¿qué pasamos? Voilà. Son Suso Cecchi D'Amico, gran guionista italiana, y Ennio Flaiano, del que ya hemos hablado abundantemente, pero que pues, vamos a retomar ahora. Y a ellos se le da la tarea de italianizar o permitir que esa historia tenga que ver con il contexto italiano e romano. Ora, Ennio Flaiano, gran guionista e soprattutto il guionista de Fellini. Suso Cecchi D'Amico ha sido la guionista de Visconti. Ha sido la colaboradora fiel yo no sé, pero por lo menos desde La Tierra Tiembla, pero de todas las películas de Visconti. Es decir, si estamos hablando de dos opuestos, de dos películas
contrarias hasta cierto punto, pero sí, digamos que está representando dos formas de pensar el cine en Italia y no solamente en Italia. Los dos guionistas, es decir, esos personajes que están un poco en la sombra, pero que son tan importantes para la construcción y la realización, colaboraron. ¿Mm? No solamente colaboraron, esta foto no sé de cuándo es, puede ser, pues será de los años 50 seguramente, no sé si coincide más o menos con la época de vacaciones romanas, Roma, pero podría ser. Sin embargo, nuestro amigo y como con, sugirió, sí, el que nos está soplando un poco todas estas noticias, que Francesco Piccolo nos dice que Susocechi D'Amico, que acá está con el marido, y Ennio Flaiano fueron amigos, muy cercanos, aunque tuvieran dos formas de trabajar totalmente distintas y quizás hasta tuvieron una historia. No, no sé si nos interesa el lado sentimental y romántico, pero que exista una cercanía y una intesa entre estos dos personajes nos parece interesante. Si después se van a casar con dos directores o dos tipos de cine tan distintos. Me gusta esta foto, yo no la conocía, pues es la única que encontré en la que están los dos. ¿Saben de qué es esta foto? Hay toda una serie de fotos así, es una atracción de feria. ¿Alguien, sí? No sé si la conoce, que era como disparar al blanco en las ferias y en el caso en que se diera al blanco, lo que se disparaba era una foto. Era algo muy popular. De hecho tengo unas fotos de ese tipo, pero no con personajes famosos, aunque hay personajes que sí se tratan, pero bueno, es un detalle que quizás no nos interesa tanto, pero tiene que ver con la fotografía. Es un autorretrato fotográfico, es casi una selfie de los años 50 del siglo pasado, pero a través de un instrumento de ese tipo. Muy bien, entonces, estamos diciendo, Suso Cecchi D'Amico, colaboradora de Visconti, y Ennio Flaiano, el alter ego de Fellini. ¿Sí? Siempre hablamos del alter ego visible, que es Mastroianni, pero el invisible es Flaiano, por lo menos hasta cierto momento, que es justamente 80. Y pues les decía, dos formas de trabajar totalmente distintas que tienen que ver con estas dos formas de hacer cine. Por un lado, Suso Cecchi D'Amico es una guionista que toma nota de todo lo que dice, piensa y quiere hacer Visconti, es decir, es una documentalista, ¿sí? ¿Sí? Una trabajadora del detalle, mientras que Flaiano trabaja sobre idea, sin necesariamente escribir mucho, en las conversaciones y más en la construcción de ese tipo de, pues, Piccolo dice, un guionista eruptivo, ¿sí? Que lanza ideas, recoge ideas más que organizar, ¿sí? Mientras que su Cecchiniani sí es un organizador, ¿sí? Y estas características son las que están detrás, por supuesto, de las películas correspondientes. Ya hemos hablado mucho de Ocho y Medio, y pues, ¿sí? Nos vamos a detener también más para entender qué sucede en el momento en que la idea se transforma en película, pero vale la pena decir algo sobre El Gattopardo. Veníamos de esta pelea entre la crítica de izquierda, la crítica católica, unas películas consideradas ortodoxas o no ortodoxas en un sentido o en el otro.
Y esto no es solamente chisme o así como para situarnos, sino que el peso de la crítica era absolutamente determinante en el éxito de las películas. Por lo tanto, sí, eso lo que estaba pasando sí, pues tenía un peso. Eh, y bueno, ¿qué pasa con el gato pardo? El gato pardo, ustedes creo que lo saben, es la adaptación de una novela. ¿Mm? De una novela que sale en el 57-58, después de la muerte de su autor, que es Tomasi de Lampedusa. Un noble siciliano, por supuesto, está haciendo una novela que habla, si no es autobiográfica, pues el príncipe de Salinas, que es el protagonista del Gato Pardo, es un hombre del siglo XIX, pero por supuesto hay una relación entre el escritor y el personaje, puede ser como una historia de su familia y de su pasado, del pasado de esa familia, de la nobleza siciliana. Un señor que no, pues que hizo el príncipe hasta el último día de su vida, se muere, eh, trata de publicar la novela y la novela es rechazada tanto por la casa editorial Enaudi como por Victoria. Es decir, por los críticos realistas, neorealistas y de izquierda. ¿Sí? Y lo repito porque, pues, yo en otra ocasión hice ese discurso, pero no sé si había uno de ustedes en esa charla. Nosotros siempre pensamos en neorealismo cinematográfico, pero hay también un neorealismo en literatura. ¿Sí? Y el gato pardo es lo más lejano posible al neorealismo. ¿Sí? Es una historia casi nostálgica no, pero crítica del pasado, con un pesimismo de fondo respecto a la posibilidad de que el mundo mejore, sí, la modernidad llegue a ciertas partes de Italia o del mundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una reflexión sobre la muerte, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la novela del Gato Pardo no recibió pues no fue aceptada por los editores, la trataron muy mal. Pensemos en la escritura de esos años, pensemos en lo que decíamos la semana pasada cuando hablábamos del protagonista de La Notte, de esa escritura que si no es realista, es experimental. Acá ni lo uno ni lo otro. Es un caso literario porque en el momento en que sale, en 1958, la publica la casa editorial Feltrinelli, que es de izquierda, pero eso no importa, no entremos demasiado en detalles, se gana el premio Strega y se vuelve un éxito editorial. Después de que los críticos de la izquierda lo habían destruido en todos los artículos. Hasta que en Francia sale la traducción en Francia, en muchos países sale traducción y la cosa curiosa, como siempre suele pasar, que un crítico comunista muy famoso en Francia la exalta. Dice que es la mejor novela del siglo XX y etcétera, etcétera. Entonces, ya hacen, ¿sí? Marcha atrás, vuelven a pensar, y es más o menos en ese momento que Suso Cecchi D'Amico, es decir, la guionista de Visconti, empieza a leer la novela y les empieza a decir a Visconti, el director del neorealismo, que podría pensar hacer una película. Entonces, El Gato Pardo es una película que va también contracorriente. No acepta hacer lo que todos esperan que haga Visconti, es decir, una película otra vez neorealista sobre el siglo XIX, por lo menos, ¿sí? Con una mirada realista, sino neorealista sobre el pasado, eh, y sobre todo de una novela que ha tenido toda esa
¿sí? Esas objeciones, esas críticas hasta cierto punto negativas después posibles. Pero acá empieza a surgir algo, ¿m? Que quizás entre las cosas que iba diciendo se empezó como a notar. ¿M? Las dos películas que no tienen nada en común, aparte una actriz que tiene que viajar de un lado al otro, aparte el compositor que es Nino Rota en los dos casos, y aparte, sí, coincidencias que no son importantes, sí tienen algo en común, o muchas cosas en comunes según nuestro autor Piccolo, pero acá pues voy un poco a repetir esa línea. ¿Sí? Bueno, las dos películas son películas que cambian las filmografías de los dos directores, pues que son quizás el punto más alto de los dos directores, pero sobre todo las dos películas son introspectivas. Y algo más, son dos películas autobiográficas. Eh, Ocho y medio, decíamos, íbamos diciendo, cosa tan interesante, ¿quién es? Ni siquiera el título se define, queda como ese título provisional, queda porque es muy bonito, muy extraño y está bien, pero el protagonista que tenía que ser un intelectual, quizás un escritor, llega a ser un director de cine. Y decir que es un director de cine es acercarse todavía más a esa idea de autorreflexión que Fellini está actuando al hacer su película. ¿Sí? Cuidado, no es una película en la que el personaje es un director de cine, ¿sí? Es una película sobre sí mismo, sobre la crisis que un creador como él, pues, la crisis existencial, eh, que él siente. ¿Mm? No es un escritor como Giovanni Pontano en La Notte, es el mismo. Y el cambio de escritor a director en la definición del personaje marca esta evidencia. Entonces, una película sobre hacia adentro. El Gato Pardo lo es de una forma totalmente distinta. Es la adaptación de una novela, ya les dije, y ya la novela no es una novela autobiográfica, sino una novela que reflexiona sobre un personaje que puede haber sido el antepasado del escritor. Entonces, una diferenciación importante. Sin embargo, cuando Visconti empieza a definir el Gato Pardo, va apropiándose de ese personaje, apropiándose el Visconti del personaje que interpreta por Lancaster. Y parecería que el mismo actor, Lancaster, viene de otro mundo, hace otro tipo de película, cómo puede interpretar un noble siciliano del siglo XIX. Hasta Visconti eso le parece muy raro, es decir, que un cowboy, un vaquero pueda interpretar un príncipe siciliano, eso está muy raro. Pero parece que en un determinado momento Bar Lancaster entiende que el personaje, él sigue preguntándole a Visconti, pero ¿cómo es? ¿Cómo es ese personaje? ¿Cuál es el personaje que yo tengo que interpretar? Y en un determinado momento entiende que lo que él tiene que hacer es Visconti. El submodelo o el modelo paralelo para meterse en el personaje no es, no es solamente el príncipe de Salinas, sino también Visconti. Entonces, dos películas que en ese sentido son, podríamos decir, revolucionarias, porque no están buscando en otros los personajes espejos de lo que el director puede querer hacer, sino que
por fin en el cine, en el 63, puede haber personajes que hablan directamente de lo que sucede a los creadores cinematográficos, digamos así. Podría decirlo mejor. Bueno, acá cito otra vez la entrevista que le hace Grazzini a Fellini, el cual dice, y acá empezamos a ver como unas rupturas. Se lo conté a Flaiano una tarde conduciendo mi coche hasta el mar en Ostia. Ya el panorama es clarísimo, repetido y súper, ¿sí? En el relato yo intentaba aclararme a mí mismo las intenciones de la película, ¿no? Flaiano guardó silencio, no dijo una palabra, no hizo ningún comentario. Me pareció como receloso, desconfiado, celoso. Tuve la impresión de que pensaba que el tema no podía pertenecer al cine y que mi historia era una intromisión presuntuosa, desmesurada, arrogante, en una dimensión en la que solo la literatura podía realizarse. ¿De qué está hablando? Está hablando, bueno, de muchas cosas. Está hablando del atrevimiento que Fellini, no el guionista sin Flaiano, sino Fellini, decide, pues el cambio definitivo que decide hacer Fellini para Ocho y Medio. De intelectual, creador, probablemente escritor, a director. Esa decisión, pero también nos habla de la relación que empieza a romperse entre Fellini y Flaiano. Pero bueno, antes de ver catastróficamente la historia, Flaiano, que sabemos, fue escritor, ganó un gran premio con su primera y única novela, pone al servicio su conocimiento literario, escritorial, de escritura, lo pone al servicio del cine en general y de Fellini en particular. Pero sigue pensando en el 62, digamos, sigue pensando que esos dos caminos son separados. Que la literatura y la figura del escritor es algo distinto, que quizá él piensa hay que proteger frente al cine. ¿Cómo es posible que el cine se meta con la intimidad de la escritura? ¿Sí? Que es algo que le appartiene a la literatura y a ciertas novelas, a ciertas novelas. Entonces, vemos estas dos cosas. Lo que Piccolo llama una autobiografía sofisticada. En meter poco a poco el sí mismo no en una novela, sino en una película. Por el otro lado, vemos, nos preguntábamos hace un rato, la relación entre Fellini y su guionista. Vemos que ese trabajo perfecto que siempre funciona entre los dos tiene una primera como desconfianza, usando las palabras que acá, o mejor, de pronto recelo es mejor, porque recelo habla de lo que yo creo que me pertenece a mí, es decir, lo que debería pertenecerle a la literatura no le pertenece al cine. Que marca esa relación entre Fellini y Flaiano. Yo decía, es importante que en el cine, en el 62, 63, cuando salen estas dos películas, se muestre esa transformación del cine en algo que puede sustituir la literatura. Y uso la palabra sustituir, que probablemente es muy fuerte, nunca podría sustituir la literatura,
pero puede llegar allá donde solo la literatura llegaba hasta ese momento. ¿Mm? Bueno, acá a la izquierda está, pues son las únicas fotos que encontré del guión del 8:30. Eh, Subrayo lo que está debajo del nombre del director, del título, en realidad Fellini, número 8:30, film cómico, película cómica. El Vert de arriba se refiere a Vermüller. Entonces creo que, bueno, es el fondo de Lina Vermüller. No me acuerdo en este momento dónde está este guión. Pero bueno, entonces, por un lado, esta autobiografía sofisticada. Y es bonito decir sofisticado de un director como Fellini, que aparentemente es tan, ¿sí? Directo, hace maniobras muy visibles con sus películas. Cómo se mete en la película. Ahora, ustedes mismos lo dijeron, hay un aspecto de pronto pues interesante si quieren de pronto intervenir sobre eso, pues 8:30 es también una película que tiene mucho que ver no solamente con la introspección, sino con el psicoanálisis. De esto ya hemos hablado y se ha hablado muchísimo, ¿sí? Y de la relación específica que Fellini tiene con el psicoanálisis. Entonces, es también la película que pone en escena, fílmicamente hablando, es decir, con imágenes y con, ¿sí? Y con un montaje de escena, una edición, ¿sí? Ese trabajo con el inconsciente, ¿sí? Por eso escogí esta imagen entre las muchas que hubiera podido meter acá, pero lo autobiográfico me parece que está muy bien en este primer sueño de Guido, en el que vemos esta liberación de la pesadilla, del trancón y del carro. Pero hubieran podido ser otras imágenes. Entonces, por un lado, esta autobiografía sofisticada. Por el otro, una autobiografía sorprendente, como la llama Piccolo, en el caso del director, ¿sí? Comunista, pero de familia noble, que es Luchino Visconti, con El Gatto Pardo. Muchas preguntas hay alrededor de por qué escoge hacer una adaptación de esa película, pero sobre todo porque se transforma él mismo poco a poco a través del escritor Giuseppe Tomasi Lampedusa en el Gattopardo, es decir, en el protagonista de la película. Pero bueno, esto ya algo hemos dicho sobre esos pasos de la novela pues, a la película. En este caso también, sin embargo, hay algo autobiográfico en todo esto. ¿Sí? Visconti se está contando, está hablando de sí mismo al poner en escena todo ese mundo aparentemente tan lejano de él. Pues él era noble, pero era de Milán. Acá estamos hablando de Sicilia, de otro siglo, etcétera, etcétera. Pero hay algo allí que está pasando. Bueno, yo miro la hora, bueno, ya vamos bien, ¿sí? Tengo unas cuantas cosas para ir, ¿sí? Cerrando y ojalá escucharlos. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede con estas dos películas? Es importante llegar a ver si había una pelea, si siguen con la pelea. En realidad, las dos películas no fortalecen la pelea entre Fellini y Visconti, todo lo contrario, parece que allí vuelven a empezar a comunicarse y a respetarse, digamos. En cuanto a las premiaciones, bueno, el Gatto Pardo gana el Festival de Cannes. Estas fotos también son famosas.
Esto es en la playa, esta no es la playa de Fregene, sino la playa de la Croisette, de Cannes. Eh, alguien se entera, hay un circo cerca y alquilan un guepardo. Lo duermen más o menos, no literalmente, pero lo tranquilizan y lo pasean, Claudia Cardinale, Barlancaster, además de Luchino Visconti, lo pasean por la playa y bueno, y salen felices con su premio. Lo que sucede con Ocho y Medio es más bien una premiación internacional. Acá también puede ser interesante entrar como en los detalles, pero nos sirve para otras cosas, ¿sí? Acá la farándula es interesante porque nos permite volver a flyar. Pero bueno, pues esta vez Fellini va a recibir el Oscar. Muy bien. Y cosa que, bueno, yo no sabía, lo vuelve a recibir en Roma. Él es como una delegación institucional. Allí se ve a Aldo Moro que le entrega otra vez el premio. Será una ceremonia italiana para volver a dar. Pero bueno, todo esto realmente es muy decorativo. Lo que sí es importante que cada uno de los dos directores con sus películas eh, ganan su lugar y ganan sus premios y su reconocimiento. Parece que no se cruzan y no se sobreponen, no hay razones de peleas y de puños en el 63, pero cada uno está, eso es lo que dice Piccolo, está, pues llegó a una película autobiográfica y eso es sobre todo una conquista para el cine frente, por ejemplo, a la literatura u otras formas de creatividad. Pero si pongo estas fotos de la época de los Óscares, es decir, del 64 en todo caso, es porque también la relación entre Flaiano y Fellini tiene un cambio con este premio. Hay dos razones de la pelea entre Flaiano y Fellini y en realidad podríamos decir tres. Una ya la hemos visto. Flaiano que hacía su papel de escritor al servicio del cine, que sin embargo pensaba que la literatura y la escritura siguiera teniendo una autonomía y un lugar aparte. Probabilmente siente que Fellini está empezando a mezclar las cosas y eso no le gusta. Muy bien. Seguramente tuvo que soportarse mucho a Fellini durante todos los años de colaboración, pero hay otras dos razones muy personales, pero que como siempre las razones personales muestran también otras cosas. Cuando se van para Los Ángeles, bueno, el vuelo hace etapa en Nueva York y de Nueva York a Los Ángeles y Rizzoli, que es el productor, les da tiquetes a todos en primera clase, menos a Flaiano, que termina en segunda clase. Y Flaiano se ofende muchísimo, parece que Fellini va y le regala les pasa unas nueces que daban en primera clase y él se ofendió todavía más. Y allí a ese recelo que ya estaba viniendo, trabajando en su alma, se suma una ofensa pues casi directa. ¿Cómo es posible que no reconocen que esta película es mía, por lo menos cuanto defendí? Muy bien. Llegan a Nueva York y Flaiano desaparece. Nunca llega a Los Ángeles, no va a observar a Fellini recibir el premio y se devuelve y nunca más va a trabajar con Fellini. Giulietta e gli Spiriti, que es la película que de Fellini siguiente, tiene guión de Flaiano, pero porque ya estaban trabajando en él, pero no voy a trabajar con Fellini. Definitivamente no lo quiero volver a ver. Hay una razón también personal que tiene que ver con la hija de Flaiano, que tenía una discapacidad evidente y que parece que Fellini evitaba saludar y ver
y hablar de ella cuando iba a visitar. Y pues esa es una razón un poco más privada, pero que también trabajó en eso. Pero bueno, el divorcio entre Fellini y Flaiano, yo diría probablemente también marca el final de un mito. ¿Mm? Decir que Ocho y Medio fuera una película de Flaiano es pues, obviamente exagerado, fuera de lugar, pero Fellini sin Flaiano no puede volver a hacer las mismas películas. Y esto lo dejo por si alguien quiere seguir pensando en lo que pasa después a Fellini. Sí, entonces sí, mm, y bueno, sí, volviendo a Mastroianni también, pues hemos dicho las tres otras películas que hacen juntos, son películas que están de alguna manera siguiendo con unos personajes ya creados desde antes. ¿Mm? Muy bien, pero para darle una última voz a Flaiano, quisiera devolverme al 54, cuando todo empezó, cuando salió Censo y, y La Strada, cuando empezó la pelea entre Visconti y Fellini. En 1954, Flaiano escribe un cuento. Ahora se lo voy a leer, le voy a leer un fragmento nomás. Escribe un cuento que se llama Un marciano en Roma. ¿Mm? De este cuento escribe una adaptación teatral en el 60, publica una adaptación teatral en el 60, año de la Dolce Vita, y se presenta en teatro, y quien hace el marciano es Vittorio Gassman. Allí lo tenemos. Realmente casi reconocible, sí, pues bajo el papel, en el papel del marciano. Muy bien, eh, es bonita, por eso quería leerles algo. Está dedicada, bueno, no está dedicada a nada, pero piensen en el 54, es decir, mucho antes de la Dolce Vita, muchísimo antes de Ocho y Medio. Eh, Probablemente pues cuando la colaboración entre Flaiano y Fellini estaban pues estrechamente relacionadas. El cuento empieza con una fecha, que es el 12 de octubre, no creo que es casual, la llegada de los marcianos a Roma el 12 de octubre. Dice, hoy un marciano descendió en su dirigible y bajó a Villa Borghese, en el Prado de las carreras de caballos. Sí, se lo leo y ustedes piensen en una adaptación feliniana de este cuento. Intentaré, mientras escribo estas notas, mantener la calma que perdí por completo al anuncio del increíble acontecimiento. Reprimir la ansiedad que inmediatamente me impulsó a salir a la calle, a mezclarle con la multitud. Toda la población de los suburbios se volcó en el centro de la ciudad y obstruyó todo el tráfico. Tengo que decir que la alegría, la curiosidad se mezclan en todos con una esperanza que ayer podía parecer absurda y que en cambio se hace más viva a cada hora. La esperanza de que todo cambie. Roma ha adquirido inmediatamente el aspecto alegre y hogareño de las grandes ocasiones. Hay algo en el aire que recuerda el 25 de julio del 43, que es el momento del armisticio en Italia. La misma gente abrazándose, las mismas viejas plebeyas que pasan camino hacia barricadas imaginarias, cantando las alabanzas de la libertad, los mismos oficiales de complemento que se han puesto sus uniformes convencidos de que pueden abrirse paso en esa indumentaria y llegar a la pista de galope, que en cambio está custodiada por tanques de policía y 2 regimientos listos para la batalla. Y ya en la Piazza Fiume no hay más movimiento, la multitud apretujada y oscilante espera, canta, grita, improvisa baile. He visto a los primeros borrachos, los techos de los autobuses inmóviles en las calles
como barcos atrapados por el invierno en un mar helado. Piensen en imágenes de esto. Están repletos de jóvenes y niños gritones que agitan grandes banderas sucias. Las tiendas han bajado sus persianas. De vez en cuando llega, arrastrado por el viento, un lejano estallido de aplauso que reaviva la curiosidad y provoca desbandadas. Una confusión mayor y más alegre. Cuidado. Hacia las 7 me encuentro con mi amigo Fellini, pálido, sacudido por la emoción. Estaba en el Pincho, ¿sí? Barrio, cuando descendió el aeronave y al principio pensó que se trataba de una alucinación. Cuando vio a la gente gritar y oyó al dirigible dar órdenes secas en el italiano un tanto frío y escolástico, Fellini comprendió. Inmediatamente, abrumado por la multitud y pisoteado, se despertó sin zapatos, con la chaqueta hecha jirones. Recorrió la villa como obtuso, descalzo, tratando de encontrar alguna salida. Yo fui la primera persona amistosa que encontraba. Lloró, Fellini lloró mientras me abrazaba, sacudido por una emoción que pronto se apoderó también de mí. Luego me describió el dirigir, un disco enorme, amarillo y brillante como un sol, y el crujido inolvidable, el crujido de un pañuelo de seda al descender a tierra, y el silencio que siguió ese momento. En aquel breve instante sintió que comenzaba un nuevo periodo para la humanidad. Las perspectivas son, me dice, inmensas y inescrutables. Tal vez todo, la religión y las leyes, el arte y nuestra vida misma, nos parecerán ilógicas y pobres dentro de algún tiempo. Si el viajero solitario que bajó de la aeronave es realmente, y a estas alturas, tras el comunicado oficial, sería estúpido dudarlo, el embajador de otro planeta, en el que todo se sabe sobre el nuestro, es señal de que en otros lugares las cosas son más sencillas. El hecho de que el marciano haya venido solo prueba que posee medios desconocidos para nosotros para defenderse y argumentos suficientes para cambiar radicalmente nuestro sistema de vida y nuestra concepción del mundo. Muy bien, eso era el comienzo del relato Un marciano en Roma. Más adelante en el cuento hasta se dice que de pronto Rossellini podría hacer una película sobre esto, pero pues me gustaría que pensáramos en imágenes muy felinianas o felinescas, bueno, ni lo uno ni lo otro, sino sentimos que ya hay algo de esa simbiosis entre esa escritura y esas ideas y las imágenes que Fellini nos ha regalado durante tantos años. Para concluir, y no sé ni siquiera qué hora son, pero no, estamos como casi al final, pero yo quería saber si alguien quería decir algo, así que termino con estas dos imágenes, con Fellini abrazando tanto a Flaiano como a Mastroianni. Quizás es la conjunción entre estos tres lo que permite el mito. Quizás es la docilidad de Mastroianni lo que ha permitido llegar tan lejos en el personaje de Snapazza y en la conjunción entre Fellini y Mastroianni, mientras cierto necesidad de independencia hace que en algún momento Flaiano se sacuda de esta mano que le presiona demasiado en el hombro. Pero seguramente los tres juntos hicieron cosas inolvidables y míticas, esto no hay razón para negarlo. Bueno, no sé si en estos pocos minutos alguien quiere tomarse la palabra y decir algo. Sí, ya, Acá ya está. hay una pregunta en el chat, pero no sé si Ángela quiere abrir el micrófono y hacerla. Sí, Ángela puede hacer la pregunta para que todos también, que nos... Adelante. ¿Me escuchan? Sí, Ángela, te escuchamos muy bien. Ah, bueno, Adelante. no.
quería preguntarle a Alessandra que sería muy enriquecedor saber cuál es tu concepto sobre Mastroianni como actor. Uy, complicado, complicado. ¿Qué podemos decir sobre Mastroianni, actor? Eh, pues de las películas de Fellini, creo que ya, pues por lo menos de estas dos, como la capacidad de meterse, bueno, para decirlo muy rápidamente, pues esto, pues, ¿sí? Es infinito, ¿sí? Antes yo nombraba a Jean Maria Volonté, que es realmente uno de estos actores que cambia totalmente de una actuación a otra, ¿sí? Eh, y cambia de simpático, antipático, de plebeyo a noble, de norte al sur, etc. Y le creemos. Yo diría que la dulzura, me quedaría con la palabra, con el adjetivo, con el sustantivo dulzura del Mastroianni, hace que a pesar de hacer tantos personajes distintos, realmente distintos, creo que acá se ha hablado en el seminario mucho de eso, de cómo logre meterse en papeles distintos, en el fondo siempre lo vemos a él. ¿Sí? Y que vemos de él, vemos esa ductilidad, esa dulzura, esa familiaridad, ¿sí? Es como siempre es como un pariente cercano. Eh, es muy, muy precario lo que te estoy diciendo, pero pues, para decirlo en pocas palabras, haría una comparación con otros actores que hacen totalmente otra cosa. Él siempre es él. Siempre lo vemos allí. Y reenvío a todo lo que él dice sobre la paradoja del comediante en la entrevista o en la versión escrita sí, de la entrevista de Yo me acuerdo, yo sí me acuerdo. Bueno, yo quiero Ok, muchas gracias. quiero como compartir aquí un pequeño texto de un libro que en cierto sentido pues habla Fellini en primera persona, este que se llama así, ya me acuerdo, para contribuir con dos cositas dándole la palabra a Fellini, que habla en primera persona. Él dice, me preguntan frecuentemente si Marcelo es mi alter ego. Marcelo representa muchas cosas para muchas personas, pero no es mi alter ego. Es Marcelo, un actor que se adapta perfectamente a lo que yo quiero de él, como con un contorsionista que es capaz de adoptar cualquier postura. Como amigo es perfecto, el tipo de amigo que aparece en la literatura inglesa de ficción, en la que por nobles razones, hombres que son como hermanos dan su vida el uno por el otro. Nuestra amistad se parece a eso, a cualquier cosa que quepa imaginar, porque hay que imaginarlo, ya que en nuestra vida real, excepto cuando trabajamos juntos, casi nunca, prácticamente nunca nos vemos fuera del trabajo. Quizás sea esta una razón por la que nuestra amistad es perfecta y cada uno de nosotros puede estar seguro de que el otro está siempre disponible, aunque nunca nos ponemos a prueba. Luego dice esto, para mirar su mirada sobre él como actor, es un actor muy natural, jamás está nervioso cuando actúa. La única vez que lo está es cuando tiene que ir a la televisión y charlar sobre actores. A veces pienso que está menos nervioso ante la cámara que lejos de ella. Entre nosotros no hace falta hablar, podemos oír aquello que no se dice, a veces estamos tan de acuerdo que yo no soy capaz de separar lo que decimos de lo que pensamos. Y más adelante dice, ya para terminar, trabajo muy bien con Marcelo, especialmente en el tipo de película donde el protagonista, el personaje principal, tiene que aparecer en una posición ambigua. Él está en la película y al mismo tiempo fuera de ella. En todos los films que he hecho con Marcelo, el personaje es un eco, siempre el mismo. Se supone que es un intelectual,
Es muy difícil representar a un intelectual en el cine o en el teatro, incluso en un libro, porque un intelectual es alguien que tiene una vida interior, piensa, pero no actúa mucho. Marcelo tiene esas cualidades particulares. Resulta creíble como alguien que no reacciona a los hechos, pero los observa. A veces, claro, es una persona de acción. Así se encuentra en la ambigua posición de alguien que vive la historia, aunque en ocasiones se encuentra aparte, observando. Con Marcelo, la credibilidad no constituye un problema. Es absolutamente creíble. Su talento como actor consiste en aliar sensibilidad con actitud afirmativa. Realmente ayuda al director de una manera delicada y preciosa. Aunque su talento es natural, también aporta su esfuerzo. En una ocasión leí una bonita respuesta inteligente de Marcelo durante una entrevista. Unos periodistas le preguntaron, ¿es cierto, Mastroianni, que cuando usted trabaja con Fellini no se lee el guión? Y yo, sí, sé lo que Federico piensa hacer de un general, estoy al tanto de la historia, pero prefiero no saber demasiado porque debo tratar de mantener la misma curiosidad sobre lo que pasará mañana, pasado mañana y así sucesivamente durante toda la historia, durante todo el rodaje, la misma curiosidad que el protagonista ha de tener. No quiero saber demasiado. Muchas gracias, muy enriquecedor. Bueno, Gracias, Carlos, gracias. bueno, no sé si hay otra pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer sobre la película, o no sé si tú quieras cerrar a manera de conclusión, Alexandra. Haría que alguien dijera algo y si no, sigamos con el mito. No, muy, muy bien lo que leíste, Carlos, obviamente. Allí está, ¿sí? Como una relación a distancia y absolutamente, es decir, por eso crean este personaje, pues personaje, este nombre es Naporats, que es como el momento en que se encuentran y se funden es ese, pero no es ni el uno ni el otro, es como una proyección que sirve cinematográficamente, ¿sí? Creo que sí, las palabras de Fellini son clarísimas en este sentido. Bueno, Sí, parece que no hay alguna pregunta, comentario. Yo he estado utilizando la herramienta de la inteligencia artificial para hacer algunos resúmenes que hace la inteligencia artificial alrededor de tu exposición que he estado compartiendo. Creo que ha sido muy clara, muy contundente. Creo que abres una nueva mirada muy interesante y reflexiva y por eso me pareció pertinente programar también, es decir, programar la película 8:30 que tú te refirieras y creo que todos esos aportes que dar del contexto histórico, social, la relación que se establece con otro director tan importante con Visconti, que también es un punto de inflexión en la carrera también de Marcello Mastroianni. Y creo que es muy importante también seguir hablando de lo que significa la interpretación de la película desde el ámbito de todo eso que se genera alrededor del mito. De hecho, yo voy a compartir con ustedes también un documental que me encontré muy recientemente. También te lo voy a compartir aquí. Hay un documental muy interesante que se llama Siguiendo el camino de Fellini, donde también obviamente hay especulaciones e interpretaciones alrededor de muchos de los datos que tú diste, muy interesantes sobre todo lo que hay de la génesis de la película, de la interpretación de la película. Y creo que a manera de conclusión es muy importante ver cómo ese reconocimiento que estamos haciendo de Marcello Mastroianni pasa profundamente a la historia del cine por esa capacidad interpretativa que él ha tenido de interpretar estos personajes que se queda muy ya dentro de lo que hemos hablado aquí también del cine moderno, es decir, la modernidad de un personaje que está en crisis,
de un personaje que reflexiona sobre sí mismo, de un personaje que está en una búsqueda de una verdad consigo mismo, y creo que ese es uno de los grandes aportes en esa comunicación tan profunda que se dio entre Marcello Mastroianni y Fellini. Entonces, muchas gracias a Alexandra. Creo que va a quedar ahí ya tu testimonio y tu interpretación absolutamente muy interesante. Sé que en el chat están agradeciendo de una manera muy sincera tus aportes. Y ya solo recordarles que para la próxima semana vamos a tener también a Annalisa Boza. Dentro de 8 días, Alejandra, ¿no es cierto? ¿Me confirmas? La clase va a ser presencial en el Centro Colombo Americano para los que viven en Medellín y cerca de la ciudad. Y obviamente que vamos a transmitirla en vivo y en directo. Y voy con Alexandra. Entramos también a un trabajo ya muy interesante que ha hecho Alexandra, por eso no hemos profundizado mucho en otras películas que que Analisa lo va a hacer en este trabajo y esa oportunidad que ella tuvo de acceder pues a los guiones en las películas de que va a hablar a Analisa Boza. Así que no sé si tú quieres decir algo antes, Alejandra y Alexandra, antes de despedirnos. Yo quisiera agradecerles a todos, siempre es rico, descubrí cosas, hacer esta presentación y no, sobre todo, bueno, muy rico compartir, inclusive así como ideas y miradas sobre películas. Así que nada, Bueno, hasta la próxima. dice Luza, maravilloso Alexandra, este viaje al que hoy nos has invitado. Gracias inmensas, un abrazo, dice Luza. Gracias también de Alfonso Gómez, de Lucila, y bueno, no sé qué más. Tú, Alejandra. Yo creo que eso sería todo. Agradecerles también a todos por su presencia el día de hoy. Bueno, entonces así que una feliz tarde, un abrazo inmenso, Alexandra, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, abrazos a todos. Chao, chao. Bueno, Gracias. chao, Feliz tarde. chao.